Quema el sol, sí señor, igualar de mi corazón. Bueno, me presento, yo soy Carlos Márquez, soy licenciado en folclore, egresado de Luna, el único sanjuanino de San Juan, soy de la provincia de San Juan, soy raucino, es decir, vivo en Pocito, pero soy raucino, me he criado en Rawson prácticamente, y bueno, Rawson es un departamento, no sé, allá en Córdoba tienen departamentos o partidos. Departamento. Departamentos, bueno, es un departamento de acá de la provincia de San Juan, al sur, Rawson, y que está a 20 minutos más o menos de la ciudad capital, y Pocito estoy a 40 minutos, es decir, más al sur. Bueno, el Pocito limita un poco con Mendoza, es bastante sureño el departamento. Y bueno, empecé a bailar a los 5 años, como le dije recién, y a los 16 años me puse mi primer grupo, le daba clase, le ayudaba a una profe, amiga, con el tema de baile. A los 19 años entré a la Escuela Municipal de Rawson, en la Municipalidad de Rawson, donde estoy ahora hasta la fecha. Hace 27 años que estoy en la Municipalidad de Rawson trabajando en la parte de cultura. Y bueno, y en el 2001 empecé a estudiar la licenciatura en Buenos Aires y bueno, me recibí en el 2007. Y bueno, como decía recién, soy el único sanjuanino que ejerce, el único licenciado en San Juan que ejerce en San Juan. Hay un par de colegas que son también licenciados, pero se quedaron en Buenos Aires a trabajar, así que el único que está acá en la provincia ejerciendo como licenciado soy yo. Y bueno, y de ser mi historia más o menos, tuvimos un par de finales en Precosquín, creé el Festival Nacional de la Cueca en el 2017, justamente Lucas estuvo en el primero que hicimos, estuvo acá participando y bueno, y laburando con el tema de las fotos. Y bueno, y de ahí empezó una carrera, este año hacemos el quinto Festival Nacional de la Cueca, ya hemos coronado 4 campeones nacionales de cueca, y bueno, y hay mucha expectativa, lo vamos a volver a hacer en San Juan, es la idea, para el mes de julio, así que por ahí si les interesa venir un poco, es un festival más amplio de la cueca, porque abarca todas las zonas de la cueca, desde la cueca Colla hasta la cueca neuquina, pasando por la transerrana, la de Córdoba, y después, bueno, tenemos la cueca cuyana, por supuesto, y la cueca andina, o la cueca cordillerana, que le decimos nosotros, que también abarca desde Catamarca hasta la Patagonia, toda la zona que está limitando con la cordillera. Y más o menos le voy a explicar un poco después lo que es esta cueca en la zona de Cuyo. Así que, bueno, son 5 categorías, y bueno, y este es el quinto festival. Así que, bueno, esa es mi presentación. Espero que... Sí, la verdad que, bueno, es recomendable el festival. La verdad que es algo muy hermoso lo que se ve, es algo muy regional, muy puro, muy autóctono. Así que nada, por ahí se pueden llegar. Profe, bueno, abordando el tema de la cueca, Bien. sabemos que es muy amplio, no sabemos por ahí por cómo preguntar, como para empezar, pero bueno, existen distintas variantes, modalidades, modismos, en el tema de la cueca en Cuyo, ¿no? Bien, sí, en realidad la primera forma de la cueca que ingresa a Argentina es por Cuyo en el siglo XIX, más o menos en 1830, 1835, desde Chile, pasando por Mendoza y por San Juan, más por Mendoza que por San Juan, y después se dispersa en la zona de Cuyo, ya venía con ese nombre, cueca. Ustedes, más o menos deben saber que esta forma de danza arrancó como zamacueca en el Perú, su gestación fue en el siglo XIX, a principios, en 1810, 1820, y su fama la adquirió después del 22, 23, más o menos, que ya se le empieza a conocer como zamacueca. Luego pasa a Chile y los chilenos directamente le cambian el nombre y le apodan la chilena o cueca chilena.
¿sí? Con ese nombre ingresa a Cuyo, ¿sí? Porque, bueno, hay un par de desencuentros, llamémosle intelectuales, donde mucha gente se apoya en un par de documentos donde la menciona como Zamacueca, entra como Zamacueca, Cuyo o como Cueca. En realidad, los documentos que hemos citado, que es mucho material, las mencionan los historiadores, pero en realidad se menciona más como Cueca o chilena, pero en realidad en Cuyo entra como Cueca. Por eso se le llama Cueca. Acá en la provincia de San Juan, en Cuyo, ingresa más o menos en 1830, con ese nombre ya. Y bueno, y después hay o llamémosle una expansión de esa forma en el 1850, 1860, ¿sí? Cuando después de la batalla de Caseros, creo que se forma un poco esto de la Confederación Nacional, entonces empezó a esparcirse un poco más esta forma de bailar la cueca. 10 años después ingresó por la Puna, por Jujuy, la cueca colla, o la cueca norteña, la cueca, perdón, boliviana, que después en Jujuy se le pone colla, y a medida que va bajando se le pone el apellido, depende de la zona. Por eso tenemos la cueca colla y tenemos la cueca norteña, ¿sí? Y hay una cueca del Chaco salteña, pero en la zona norteña se le puso más ese nombre, y en la zona colla como que quedó ese nombre de cueca colla. Y después, bueno, acá ya existía la cueca, acá se le decía cueca, se le empieza a decir cueca cuyana después del 1820, en la época de los tradicionalistas, cuando empiezan a aparecer los primeros documentos didácticos y pedagógicos sobre las danzas tradicionales argentinas. Y en ese ir y venir nace o aparece otra danza que es muy similar, o son todas más o menos hijas de la zamacueca, que es la zamba. Por eso, en los trabajos que estamos haciendo, que bueno, pronto espero sacarlo, hay un párrafo aparte sobre el tema de la zamba, porque la zamba, su gestación fue en Cuyo y en lo que es Córdoba, la zona de Córdoba, ¿sí? La parte serrana, la zona de la ciudad de Córdoba, y de Córdoba pasa al norte, la forma de la zamba. Es decir, la zamba es una cueca en sus ritmos, en su musicalidad, pero tiene un estilo diferente, ¿sí? Y se hizo tan famosa después de la época de oro, de los folclores de oro del 1950, 1960, cuando aparecen los fronterizos, los chalchaleros y todos esos grupos norteños que escribían. También apareció Chazarreta 20 años antes, con un espectáculo que bailaban zambas en Buenos Aires. Entonces como que adquiere una personalidad propia, pero realmente la zamba es una hija de la cueca, según los documentos que hemos citado nosotros. Bueno, acá en Cuyo tenemos una influencia. Yo para estudiar la cueca cuyana la he dividido en 3 partes, según su zona o llamémosle alcance geográfico. Tenemos una forma de cueca cuyana que es la que está en los pueblos, en los lugares poblados cercanos o pegados a la cordillera, ¿sí? Esas tienen más sabor chileno, ¿sí? Son muy chilenas, ¿sí? Uno las escucha y tienen más sabor chileno que argentino, pero no dejan de ser cueca porque se bailan de acá. Es decir, la impronta y el estilo de baile es diferente a la chilena. Acá se baila de otra manera, pero la música y la musicalidad y los arreglos musicales son muy chilenos, ¿sí? Muy chilota la cueca. Después tenemos otra forma de cueca, que es la parte que yo le digo la ciudadana, ¿sí? La que realmente se bailó en la periferia de la ciudad y en la ciudad misma, ya sea de la provincia de San Juan, Mendoza y con el tiempo San Luis. Ojo, que acá claro, ¿por qué? Porque realmente la cueca se bailó mucho, mucho antes en San Juan y Mendoza y después pasa a San Luis, ¿sí? Un par de añitos más. Y después tenemos la tercera franja, llamémosle
regional, que es la que abarca la zona de San Luis, sur de Córdoba, sudoeste de Córdoba, perdón, parte de La Pampa y también parte de Neuquén, que también ha llegado esta forma de cueca, que es la cueca ciudadana, que le decimos nosotros que es la cueca que se bailó en las ciudades y es un poco más suave o sencilla, ¿sí? Y la de la zona de La Pampa es más bien, tiene un aire más a samba, ¿sí? Mucha mezcla, mucha influencia de Córdoba, sobre todo, en la parte de San Luis, ¿sí? Que, bueno, hemos recibido muchos trabajos y hemos tenido unas charlas muy interesantes con profesores pampeanos que han hecho también sus investigaciones y también allá la cueca se bailó en La Pampa, es más, han presentado un par de documentos como para armar una zona del Festival Nacional de la Cueca en La Pampa, obviamente que es una forma diferente, un estilo, una variante de la cueca cuyana, ¿sí? Como la cueca transerrana en Villa Dolores, Pura Brochero, toda la zona de Altagracia, toda esa zona, ¿no?, serrana, se bailó mucho la cueca y seguramente es un estilo, musicalmente es muy cuyana, pero tiene un estilo muy particular de esa zona, ¿sí? Entonces, vamos a la cueca cuyana. Las que están cerca de la cordillera, ¿sí?, nosotros le decimos cueca cordillerana, ¿sí? Es una cueca cuyana, es una cueca en general, pero tiene un sabor muy cordillerano. Cordillerano es esencia chilena, ¿sí? Acá en San Juan y en Mendoza, más en Mendoza que en San Juan, pero en San Juan todavía se conserva, hay una zona que se llama, un departamento que se llama Iglesias, que hay un par de pueblos bien metidos en el campo que todavía bailan la cueca, ¿sí? Todavía se baila la cueca, todavía permanece vigente, y en Malargüe, por supuesto, Mendoza, que es realmente ahí se baila mucho la cueca y todavía tiene una supervivencia bastante importante, es bastante masificada. Y bueno, les recomiendo por ahí el trabajo que hizo la profesora Constanza, de un apellido medio raro. Ya les voy a pasar la captura de pantalla del Facebook de ella, que ella ha escrito un libro sobre la cueca malargüina que está espectacular, ¿sí? Habla de las cantoras, bueno, habla mucho de la música y está muy bueno. Y después tenés la cueca neuquina, ¿sí?, que es de la zona de Chomalal, también cordillerana, y que son muy similares. Yo siempre digo que son medias primas. También hay una cueca que se baila en Catamarca y en La Rioja, sí, que también tiene un estilo muy cordillerano. Pero bueno, como estamos hablando de la cueca cuyana, en esas zonas, por ejemplo, en lo que es Iglesias, Calingasta, San Juan y Malargüe, Mendoza, se baila esa cueca estilo cordillerana, como le dije recién, muy similar a la chilena, musicalmente, y lo que es el sabor de la música. Ahora, el sabor local y los pasos y las coreografías son bastante muy de acá de la zona de Cuyo, ¿sí? Por ejemplo, ellos hacen en las cuecas, por ejemplo, cordillerana, las cuecas malargüinas, por dar un ejemplo, hacen muchos arrestos frontales, ¿sí? Que acá, trasladado a la ciudad de Mendoza y de San Juan, se le dice calle o paseo, que es cuando la pareja parte de un lado hacia el otro, ¿sí?, haciendo una especie de contorno, ¿sí? Bueno, en esa zona, las cordilleranas, sobre todo, tienen esa forma de paseo. Tienen las vueltas sinuosas, que la vuelta sinuosa es la vuelta en S, ¿no? Que hacemos como una S bailando, ¿no? No la hacemos redonda, sino salimos como giro y después hacemos un contragiro. Ese estilo de forma de vuelta se conserva más en San Juan que en Mendoza, ¿sí? Y en las zonas cordilleranas ese estilo de vuelta está muy presente, ¿sí? Después tenemos los arrestos frontales, que son diferentes, es como un arresto, como una chacarera, ¿no? Es decir, un avance de 4 y retroceso de 4, o un avance de 4 y después bailamos 4 compases en el lugar, o nos trasladamos o enganchamos una especie de paseo
y volvemos a la base, ¿sí? No se escobillea, por ejemplo, la cueca, la cordillerana, no se hace mucho escobilleo, sí se hace un taconeo que es el de la cueca chilena, el taconeo en contratiempo, pa, pam, que se golpea con los talones, ¿sí? En contratiempo, ¿sí? Y también las cepilladas, pero la cepillada tipo guaso chileno, no es la cepillada de la cueca cuyana, llamémosle de la ciudad, ¿sí? Otra forma que también tienen es que, bueno, la cueca chilena se baila anacrúsicamente, ¿sí? Ellos tienen un comienzo anacrúsico. En cambio, el comienzo en la cueca que se baila en la zona de Cuyo es a tempo, ¿sí? También son diferencias. Y el sobrepaso es a tempo, apoyándose en las corcheas. En cambio, el chileno es a contratiempo, un, dos, un, dos. Y acá es un, dos, ¿sí? Que son diferencias que a la larga el que sabe de danza se da cuenta o por lo menos lo percibe. ¿Estamos? Bien. Para nosotros, para los que estamos haciendo, los que investigamos, sobre todo la parte histórica y de esencia, es la cueca más antigua que hay, es la forma, y gracias a Dios se ha conservado y se conserva un montón. Entonces, por ahí no es que lo tomamos a mal, pero es un poco fastidioso esto de que cada vez que se presenta una forma de cueca, que es un estilo vigente, porque todavía se hace, la cueca esa se baila de esa manera, y se ha mantenido durante casi ya 200 años, te piden documentación, por ejemplo, en un certamen, es decir, si te dicen, hay que pedir la documentación, ¿de qué libro lo sacaste? Yo soy un convencido, y esto es muy personal, chicos, es muy personal. Yo creo que en los libros está el 30 o 40% de la información, el otro 60, 70% está en el campo, o está en la supervivencia, o está en una especie de reconstrucciones que uno puede llegar a hacer mediante el estilo y la forma y la investigación que haga uno. Hay muchísimas cosas que no figuran en los libros, pero que están y que existen y que son tan reales como los laburos que hicieron Carlos Vega, que están espectaculares, pues son buenísimos, pero creo que es más abarcativo la forma y los estilos y lo que es realmente la supervivencia de la danza, ¿sí? Bueno, para algunos que por ahí que son así medios inquietos como yo, que andar investigando, el anteaño pasado, se cumplieron 100 años de la encuesta Leinen del año 1921. La encuesta Leinen es una encuesta que se hizo desde la Academia Nacional del Folclore en todas las escuelas de las provincias argentinas, ¿sí? Ustedes para entrar a la página es muy fácil, tienen que poner encuesta Leinen 1921, ¿sí? Esa encuesta se hizo hace 100 años más y no se desclasificó el material, ¿sí? Se desclasificó muy poquito, lo demás se archivó, se encerró y se puso en un galpón y pasaron 85, 90 años y recién el año pasado, en el 2021, lo digitalizaron, ¿sí? Así que está toda la encuesta digitalizada, es una chochura. Y eso sí, tienen que estar preparados mentalmente para aceptar lo que dice ahí, ¿sí? Porque de repente, por ejemplo, acá en Cuyo, esa encuesta fue así. La encuesta Line esta le pidieron a un montón de docentes, de directoras de escuelas de campaña, y algunas rurales también, y otras de las ciudades, pero más bien de los departamentos alejados de todas las provincias, ¿no? Y bueno, acá en San Juan, por ejemplo, tenemos un lugar, un paraje acá, un departamento que se llama Háchal, que es muy famoso, es la fiesta de la tradición, es donde nació Buenaventura Luna. Entonces, bueno, entré a la encuesta, pues materiales, creo que son 1000 y pico de PDF, es una locura, es muchísimo material. Entonces, bueno, me sectoricé y me entré en Háchal, por ejemplo, y ahí en Háchal un par de las maestras lo que hacían era encuestar a los niños, a los alumnos, le preguntaban
le decían que le preguntaran a sus abuelos o a sus padres qué bailaban cuando ellos eran jóvenes, qué comían cuando ellos eran jóvenes, qué cantaban. Entonces los chicos traían la información y ellos lo transcribían a mano, ¿sí? Bueno, ahí, por ejemplo, en la parte de danza, decía, por ejemplo, que bailaban huella, que bailaban firmeza, que bailaban, qué sé yo, cómo era la otra danza que vi, que es medio difícil, pero realmente, si lo mencionan, hay mariquitas, acá en San Juan, ¿no? Estamos hablando de San Juan. Es decir, el universo que teníamos de danza, ¿sí? Que eran la mayoría las de Rodríguez, don Alberto Rodríguez, y otras que por ahí menciona Berruti, se amplió el doble, casi. Entonces, como pasó eso, en la encuesta figuran esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, mencionan rancheras, mencionan corridos, mencionan chacareras, escondidos, en Háchal, acá a 150 kilómetros de la ciudad, de capital. Es decir, que acá en la capital se deben haber bailado, seguramente, esas danzas. Entonces es muy interesante porque vos ahí reconstruís un panorama y que ya no son tan pocas las danzas que bailamos, porque esto de la regionalización de la danza nos llevó a perder mucha información y por ahí quedarnos escasos y por ahí no investigar y profundamente realmente, porque yo creo que el estudio de las danzas, que es bueno lo regional, pero yo creo que tendría que estudiarse por año, cada 10 años, cada 20 años, por las modas, más que por una cuestión más bien cerrada de que lo que es lo regional, ¿sí? Es mi criterio, ¿no? Yo creo que las danzas se pasearon por todo el país y se han bailado por todos lados, casi todas las danzas, excepto las contradanzas que se bailaron en la zona pampeana, las cuadrillas, las lanceros, todas esas han paseado por el interior y muchísimo, más de lo que uno cree. Entonces, por ahí como que nos quedamos un poco cortos de conocimiento. Ese es el caso de la cueca. Me fui de tema, pero es interesante tirarles el dato de que se metan ahí en la encuesta. Y bueno, como uno sabe, lo primero que se va a ir es a su provincia y a su departamento. Así que está buenísimo. Córdoba creo que es la que más encuestas tiene. Es decir, creo que son como 300 escuelas encuestadas, es una locura y hay cosas espectaculares. Bueno, volviendo al tema de la cueca, bueno, ahí en las encuestas realmente figuraban, por lo general, muchas formas de cueca. Entonces, vamos ahora, dejamos la parte de la cordillerana y vamos a la ciudadana, que le digo yo. La parte de la ciudadana, en San Juan, después de los trabajos de Alberto Rodríguez, medio que se unificó una forma de bailar la cueca, que es la coreografía tipo, el estilo tipo, que se enseña en la Escuela Nacional de Danza, que es la coreografía de Rodríguez, que es la famosa calle. Ven que es una calle que hacemos una vuelta al encuentro y después salimos a una calle, si uno contragira, o el varón o la nena, y parten desde el medio, haciendo una calle en forma de semicírculo, ¿no? Juntándose en las puntas de la mediana, sería, ¿no? Y después volvemos a la base. Bueno, esa forma de calle, acá en San Juan, no existe mucho, es decir, no se usa mucho, no es que no existe, sino no se usa mucho. Acá la calle se le dice paseo, ¿sí? Y es recto y en general es semiperfilado los bailarines, ¿sí? Casi pegados, ¿sí? No se separan como los mendocinos, sino van en una sola línea, ¿sí? Y son medios arrestos, es decir, son medios paseos, no son enteros como ida y vuelta como los mendocinos, sino realmente parten desde un arresto, parten desde una vuelta o el encuentro, parten desde un escobillo, ¿sí? Es más corto y ¿me explico? Bien, acá en San Juan, por ejemplo, la diferencia de las ciudadanas con Mendoza, que es la otra cara de la moneda, es que en Mendoza, en el 1950, 1960, en el apogeo de don Alberto Rodríguez, había un maestro de danza
que falleció el año pasado, en el 2021, sí, 2021. Se llamaba Ángel Jiménez. Don Ángel Jiménez Mendoza es nacido en San Martín y él es el creador de la Escuela Municipal, Ballet Municipal de San Martín, Raíces Huarpes, muy famoso, muy famoso. Y bueno, Héctor Gomina, los ganadores de Precosquín, los campeones de cueca, han sido alumnos de él, de Don Ángel Jiménez. Bueno, Don Ángel Jiménez fue un maestro, al principio bailaba para Don Alberto Rodríguez y después, bueno, él se dedicó mucho a la docencia, es decir, se dedicó a dar clases por todo Mendoza, es decir, no hay departamento ni distrito que no haya visitado Don Ángel Rodríguez enseñando folclore, danza. Entonces él crea una forma y un estilo y un estereotipo de cueca mendocina al estilo, llamémosle ciudadano, que es bastante cadenciosa, muy, muy señorial. Y bueno, y él propone estas coreografías, ¿no? de estas calles así separadas y estos escobilleos pequeños, estas detenciones y el estilo para la desacelera la cueca. Y bueno, y esto queda como muy enquistado dentro del repertorio de las danzas, sobre todo cuyanas. Entonces pasó lo de Rodríguez y se hizo tan famoso que, bueno, llegó a Buenos Aires y ya se estipuló como que esa es la cueca cuyana, ¿sí? Siendo que acá en San Juan y en San Luis y en Mendoza hay formas diferentes. No todos bailamos, es más, no se baila así la cueca acá en San Juan como la de don Jiménez. El laburo que hizo Jiménez, docente y didáctico, fue genial. Pero me parece que, bueno, con esto de masificarla a su forma, a su estilo de cueca, dejó como que desaparecieron las otras formas y los otros estilos de las otras dos provincias, llamémosle San Luis y San Juan, ¿sí? Acá en San Juan no hubo un maestro como Jiménez que le dio clase a todo el mundo, sino hubieron varios maestros, hubieron como 5 o 6 profes que se dedicaron a enseñar folclore. Entonces hay 5 o 6 formas diferentes de bailar la cueca en San Juan. Es totalmente diferente a Mendoza, ¿sí? Acá en San Juan sí hay 2 o 3 escuelas de baile o de formas de cueca, que las más conocidas son la de los hermanos Oro, ¿sí? Que es la famosa cueca en 8, ¿sí? Después está la cueca de Carlos Basso, que es una cueca donde el sobrepaso es en vez de hacer cruzar el pie, es un semicírculo con un pie, o ya sea, si vas para la derecha, lo haces con el semicírculo con la derecha, y si vas para la izquierda, lo haces como hacia la izquierda. Es medio complicado para hacerlo, pero está muy interesante la forma. Y bueno, después tenés la forma de Mari Bazán, ¿sí? La profesora Mari Bazán, que ella incorpora con el tiempo unas contrasvueltas, arrestos girados y también arrestos cortos, que le decimos nosotros, que son, en vez de 4 compases, lo hacen de 3 y de 2 compases. Entonces, en vez de hacer 4 desplazamientos en los arrestos, hace 6, ¿sí? Entonces es muy interesante. Creo que dice, si cortan... Bueno, no leí bien. Esa forma también es de Mari Bazán y bueno, y acá vos te vas a cualquier peña, a cualquier lado. Yo me traslado 20 años atrás y se bailaba así, es decir, no se bailaba con la calle como la bailan los mendocinos. Entonces, cuando íbamos a Buenos Aires, cuando veníamos o venían profes a tomar exámenes, que también fue una especie de algo medio dañino para nosotros, obviamente nadie lo sabía, pero con el tiempo uno dice, es decir, vienen a corregirme a mí, sanjuanino, nacido en Rawson, aprendí a bailar la cueca con mi profe, que mi profe se la aprendió de sus parientes, que en este caso la academia mía, nosotros bailábamos la cueca de los Oros. Esa forma de bailar la cueca tiene por lo menos 150 años, y nos decían o nos corregían esa cueca una persona que venía de Córdoba, por ejemplo, o de Buenos Aires, ¿sí? Entonces como que estaba dado vuelta el concepto, ¿no? Era, en vez de aprender, nos criticaban, ¿sí? Entonces
empezó a poner un manto de incertidumbre dentro de la cueca que fue bastante complicado en esa época para plantearlo. Y después, bueno, tenemos lo de la Escuela Nacional de Danza, que bueno, oficializan esta cueca cuyana de don Alberto, de don Jiménez. Entonces también, como que a uno sanjuanino le molesta decir, no, pero si esa cueca es mendocina, no es sanjuanina, no puede representarnos a todos los cuyanos. Entonces, fue una época bastante complicada, pero lo importante es que después salimos gente a trabajar y a investigar y bueno, y empezamos a abordar la cueca lo más científico, lo más regional, lo más nativista posible. Y bueno, y ahora estamos trabajando y estamos tratando de aportar e incorporar al repertorio nuestras investigaciones. Por eso yo les explico más o menos estos tres estilos y formas que hay en San Juan, de bailar la cueca. Este estilo mendocino de don Ángel Jiménez, que también hay otros maestros que bailaban la cueca de manera diferente, pero como que esta forma se impuso. Y después, bueno, y en la parte de San Luis tenés la parte de la ciudad, que tiene mucha influencia de la cueca del profe Jiménez, y Villa Mercedes, que es otro punto aparte, que bueno, que los que hicieron una recreación, hicieron un laburo muy interesante sobre la cueca, son los Vicetti, los profe Vicetti de la Academia La Patria, que tienen una forma de bailar la cueca que tiene más o menos 35 años, que está muy buena. Entonces tiene lo importante es que tiene un estilo particular y es muy funcional y está muy bien documentado lo que ellos hacen. Así que ese es el panorama de las cuecas de las zonas cercanas a las ciudades o a las urbes, ¿no? Y bueno, y tenemos la tercer forma o la tercer estilo de cueca, que es la que yo le digo la cueca tipo pampeana, ¿sí? Tipo pampeana, ¿por qué? Porque se bailó mucho para La Pampa, para la parte norte de La Pampa, noroeste de La Pampa. También estuvo por Neuquén y también anduvo por Córdoba, ¿sí? La parte de Córdoba que limita con Villa Mercedes, con Justo Arac, ¿no? Esa zona, creo que es Rufino, y todos esos pueblos del sur de Córdoba, y también en la parte serrana, que bueno, ya cobró una forma y muy particular de esa zona, como que se desprende de la cueca cuyana. Pero en esa zona, la zona pampeana, bueno, hay muchos documentos donde la mencionan, sobre todo en la encuesta, y me imagino que debe haber sido una forma, un estilo muy parecido a lo de Jiménez, ¿sí? En esa onda, ¿no? De la calle, del poco cepillado, de velocidad baja, media, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la cueca de San Juan. Por ejemplo, la cueca sanjuanina tiene más esencia chilena, es más acelerada, es un poco más acelerada, bastante más acelerada. Y sobre todo la nuestra de San Juan, todavía tiene vestigio de la cueca chilena y de la zamacueca, ¿sí? Por ejemplo, los arrestos, los perfilados, las calles rectas, ¿sí? Que nosotros le decimos paseíto, y las vueltas en ese, fundamental. Entonces, por ahí la nuestra tiene más, es decir, como que ha quedado, supervivió un poco más lo que es la antigua zamacueca y la cueca chilena, ¿sí? La forma de enarbolar el pañuelo, acá los sanjuaninos lo enarbolan a los chilenos, es decir, por la parte de afuera de la mano, dando latiguillos, ¿sí? Circular, ¿sí? Así o por dentro. En cambio el mendocino lo hace un poco por dentro, pero más que todo hace el 8, el famoso 8 académico de la samba. ¿Me explico? Bien, esta cueca pampeana, para nosotros, según nuestras investigaciones, es la más contemporánea, ¿sí? Entonces tenemos la más antigua, que es la cordillerana, que tiene la influencia de Chile. Después tenemos una cueca que para mí debe haber surgido a fines del siglo XIX,
que es la cueca ciudadana, la forma ciudadana, y después tenés, después de lo de Rodríguez, 1930, 1940, forma de pampeano, sería. No, mi consulta por ahí de curioso más, veo que no nombra mucho la provincia de San Luis. Poco se bailó la cueca, ¿no? Ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que geográficamente la provincia de San Luis es es un lugar geográfico que tiene muchas influencias. Primero y principal, ¿por qué? Porque San Luis es de las provincias cuyanas, de la región de Cuyo, la más cercana al Camino Real. ¿Se acuerdan? El Camino Real es el viejo camino que había al Alto Perú, al Virreinato del Perú. Entonces, nacía en el puerto de Buenos Aires, atravesaba Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y de Córdoba, en la parte de Cruz del Eje, de esa zona, que está Barrancayaco por ahí, ¿no? Es donde lo mataron a Facundo Quiroga, subía al norte, Santiago del Estero, Tucumán, y desembocaba en el Perú. Ese era el Camino Real, que sería ahora la Ruta 7, ¿sí? Más o menos como para que nos ubiquemos, ¿no? Entonces, el Camino Real pasaba más o menos cerca de San Luis. Entonces, San Luis es una provincia que tiene mucha influencia, ya sea de Córdoba, a su vez de Buenos Aires mismo, porque el tránsito por ahí era de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y realmente de Cuyo era muy poco el contacto que tenían los puntanos con nosotros por el solo hecho de la distancia, porque de San Luis a San Juan estás a 360 kilómetros y a Mendoza son 200 y pico kilómetros, casi 300. Entonces por ahí a los puntanos le era más fácil, o por ahí me imagino, ¿no? Que era más cómodo tener más contacto y más intercambio con Córdoba que con Mendoza y con San Juan, ¿sí? Ojo, que también tenemos una metrópoli que es Mendoza, que Mendoza tiene el acceso directo a Chile, pero no hemos influenciado los sanjuaninos y los mendocinos a San Luis, pero no en una manera tan feroz, ¿sí? Los puntanos tienen esa cuestión, ¿no? Que son medio cordobeses, medio cuyanos, ¿sí? Y bueno, y ha pasado con el tiempo hasta la forma de hablar que tienen ellos. Ellos hablan medio chuncano, el tonito del puntano es medio chuncanito, bien del sur de Córdoba. Y acá, ¿no? Acá nosotros, los mendocinos y los sanjuaninos, arrastramos la niño, y tenemos otra forma de hablar, que el puntano, ¿sí? Entonces, por ahí, yo me imagino que debe ser por su zona de influencia, ¿sí? Ellos están en Cuyo, están en la región de Cuyo, pero si tienen su lado cuyano y su lado, llamémosle, pampeano. Se entiende, se entiende. Profe, por casualidad, ¿usted conoce justamente ahí en San Luis? Sabemos de que es medio escaso el tema de la cueca, pero ¿usted conoce las recopilaciones que hizo el profesor de ahí de San Luis, Jorge Garraza? Sí, sí. Él me facilitó el material. Sí, lo estuve leyendo. Y es una cuestión bueno, mi profe Héctor Ricó nos decía lo mismo siempre. Es decir, o le creemos a todo o no le creemos a nadie. Tiene algunas cosas bastante medio agarradas con los dedos, pero es interesante el abordaje que él hace histórico, más allá de lo coreográfico, ¿no? Porque por ahí lo que se le cuestiona a Garraza en lo coreográfico es que la primera y la segunda se bailan del mismo lugar. Es decir, la primera termina el varón dando a la izquierda al público en vez de dando a la derecha, ¿sí? Es decir, no cambian de lugar. Si no se hace la primera y la segunda, desde el mismo lugar, ¿sí? Esto fue hace 25 años atrás. ¿Qué pasó? Después apareció otro loco, porque le dije así, de Aricó, donde el profe publicaba las primeras recopilaciones documentales, y bueno, y hay danzas que, por ejemplo, presenta Carlos Vega, que también pasa lo mismo.
Es decir, por ejemplo, el marote pampeano de Beltrame, el marote, perdón, de Beltrame, terminás la primera y la segunda. ¿Cómo? La Calandria también, y justamente la recopiló ahí en Cuyo. Bueno, entonces cuando vos empezás a ver esto, decís, ¿por qué no? Decís, ¿por qué no una cueca que termine la primera y la segunda en el mismo lugar? Es decir, a mí, por ejemplo, lo coreográfico por ahí ha sido tan manoseado históricamente y ha sido tan castigado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, llegó un momento que estábamos tan chapa que, por ejemplo, si para orientarnos teníamos que salir a 45 grados, que el pie, que tenían que tener la misma... Es decir, nos fuimos tan al carajo que dejó de ser natural la danza, ¿sí? Dejó de ser espontánea para pasar a una cosa mecánica. Entonces pierde la esencia, es decir, deja de ser tradicional. Entonces, en esa época, Garraza se le ocurre la locura de presentar este laburo, es decir, desde lo coreográfico vuelvo a repetir, yo en la parte coreográfica hago hincapié, sí, pero yo más bien respeto un recorrido coreográfico, una conciencia, es decir, una cosa que sea creíble, que vos lo hayas visto o que sea presenciable, ¿entendés? Por ejemplo, las contravueltas, esas cosas que pueden haber ocurrido o pueden haber estado instaladas o no en el consciente colectivo, pero que no hay que descartarlas, ¿sí? Porque pueden haber pasado, ¿sí? Entonces, para mí lo coreográfico es importante, pero no lo fundamental de la danza. Yo creo que la danza tiene que tener también su aporte histórico, su investigación, su vestuario, su musicalización, es un todo la danza, es decir, la propuesta, ¿no? Llamémosle en este caso una cueca, ¿sí? Está bien, por ahí por lo coreográfico no coincidí, si coincidí, no, para mí no es descalificatorio, pero para algunas personas sí. Bueno, por eso son criterios, ¿no? Pero para mí también la danza es todo, ¿sí? Entonces, ese cuestionamiento que se le hacía a Garraza hace 25 años, bueno, ahora en la actualidad Garraza te puede decir, ¿y qué pasó? Si estás bailando ahora el marote y terminas la primera y la segunda en el mismo lugar. Entonces es como una especie de pito colorito, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Pero lo interesante del Jorge es que el abordaje que tiene el regional e histórico de la cueca es muy interesante. Es muy interesante, porque él habla de que se bailaba en los montes y que él la vio bailar en el campo y el estilo. Jorge Garraza, no sé si lo han visto bailar, pero es un genio, es un bailarinazo. Verlo bailar cueca, Jorge Garraza es un lujo, porque es un bailarinazo. Y baila la cueca y baila desde la tierra, desde la improvisación, desde la impronta, desde su ser y de su sentimiento y su pasión. Entonces, por ahí ni sabes si está haciendo arretos, si está escobillando, no importa, pero baila tan bien que se lo aceptas a todos. ¿Sí? Es como Gomina, es como un montón de tipos que bailan la cueca que vos decís, ¿qué me importa si hace la red? Si me está chamullando con la coreografía, ¿qué me importa? Tan solo verlos bailar nada más. Y todo lo que encierra esa pareja está bárbaro, ¿sí? Entonces es un fenómeno hasta folclórico, porque vos decís, wow, ¿cómo me atrapan? Qué lindo. Es como nos pasó, bueno, Luca vino al primero. ¿Te acuerdas cuando bailó Busto Cisterna? Busto Cisterna, sí. Sí, sí. ¡Wow! ¿Qué importaba si ellos hacían la coreografía, si seguían un patrón coreográfico? Los tipos bailando. Yo subí el video en YouTube, que creo que vos, Carlito, lo había compartido. No, claro. Sí, yo te lo descargué y lo subí al canal mío. Bueno, Busto Cisterna es una cosa de loco, ¿sí? No te importa si llegaron a la base, si no llegaron, si pasaron por el centro, si el arresto es simétrico, si vos tan solo ves bailar ya te olvidás. Entonces, por eso siempre digo que hay que tener mucho ojo con el tema de la coreografía, porque por ahí
si volvemos a usar esos patrones donde vos limitás a una pareja, a un bailarín, no, mirá, che, tenés que hacer esta coreografía porque si no te descalifico, es decir, te tiran abajo un laburo de meses porque no hiciste la coreografía que ellos quieren. Es decir, me parece bastante hasta violento, ¿sí? Pero bueno, son conceptos y lo aclaro que es mío, es yo, lo dije, por ahí, porque he tenido bastante choques con otros profes que, bueno, que ellos tienen su criterio, yo tengo el mío. Pero bueno, yo me lanzo sobre eso, sobre un patrón, sobre un estilo. En el Festival de la Cueca, por ejemplo, el año pasado, la final, hubieron, gracias a Dios, tuvieron las 5 zonas y hubieron 5 parejas de la hostia, si la quieren ver ahí en YouTube. Qué sé yo, estuvo Tolaba, que es un tipo que ha ganado 2 veces Precosquín, hicieron Cueca Coya, que estuvo espectacular. Después unos chicos de Catamarca que hicieron una cordillerana, el chico de Cruz del Eje, ¿cómo se llaman? Pereira, con la esposa, hicieron una cueca serrana espectacular, salieron su campeón, fueron Juan Luis Miguel y el Popi Villafañe de La Rioja, una cueca norteña de la hostia, y vos te das cuenta que por más que hagan o no hagan una coreografía, o respondan o no respondan un patrón, lo que están haciendo está fabuloso, porque responde a la zona y a la esencia de ellos, de su región, y de su provincia y de su terruño. Entonces, eso creo que hay que buscar en este momento cuando uno vaya a proponer un trabajo tradicional. No tanto, es decir, es importante, pero no tanto, no es tan importante el tema coreográfico que tiene que salir, como dice Don Libro, para mi criterio, ¿sí? Por ahí hay profes que no, se encierran en eso y bueno. Coincido totalmente, creo que este tema lo hemos hablado con los chicos y bueno, son textuales palabras y la verdad que uno aborda un poco por ese lado. La otra pregunta que tenía para hacerle, yo he tenido la posibilidad de viajar por la zona de Bariloche, Tevelin, Lago Puelo, todo lo que es el sur. Y la Patagonia, sí. Y allá, bueno, he visto bailar la cueca, que ellos la llaman cordillerana, y bueno, por lo general usan una música de Jiménez Agüero. Sí. Y nada, es muy propio de ellos. No es la cueca neuquina, ojo. La que conocemos. Son parecidas, pero no la misma. Sí. Sí, son parecidas, pero yo he visto y nada, me ha llamado la atención, que hasta llegué a pensar que por ahí era una enseñanza académica y una enseñanza de proyección, como quien dice, ¿no? Pero bueno, me quedó eso pendiente de poder investigarlo y poder bueno, indagar un poco más sobre eso. Sí, yo seguramente si la veo te diré, debe ser una cueca chilena con una esencia de ahí de la zona. Sí, con un estilo y forma y sabor local, que es lo que realmente es la danza. Si la danza es eso, y cada provincia, es más, vamos a poner un ejemplo, una danza no bastante contemporánea, vamos al cuarteto. El cuarteto en Córdoba se baila, nació en Córdoba, eso está claro, y el cordobés es adicto al cuarteto y está clarísimo, y bueno, ya sufrió muchísimas transformaciones. Ahora, a la hora de bailarlo, ¿sí? Primero que ha tenido una evolución. Primero se bailaba tomado y abrazado, después se soltaron y bailan tomado pero de las manos, ¿sí? Haciendo una especie de paso, el cordobés, por ejemplo, medio marchadito, a tempo, es muy interesante lo que hacen, la forma que le dan a la vuelta en el sentido antihorario y se van desplazando, está espectacular, que eso se refiere o se remonta a la danza de salón de ámbito para la danza, por ejemplo el vals, la ranchera y toda la danza del tango mismo, que se bailan en ámbito para la danza, es decir, donde hay mucha gente que interactúa y va bailando con su pareja, ¿no? Y acá en San Juan, por ejemplo, el cuarteto, hace como, qué sé yo, sí, 30 años, por lo menos 30, 35 años, se le ocurrió a un par de locos adaptar los pasos de rock and roll. No sé si han visto alguna vez bailar rock and roll, que es un paso sincopado, que es un tempo
un paso, otro paso y 3 pasitos en un contratiempo, ¿sí? 1, 2, 1, 2, 3. Bueno, así adaptaron ese paso de rock and roll al cuarteto cordobés. Entonces, acá hubo una transformación y se le puso sabor local y quedó bonito y gustó, y ahora se baila así el cuarteto acá. Los cuarteteros de San Juan, vos te das cuenta que el tipo es cuartetero porque hace ese paso y no hace el paso marchado de Córdoba. Y es la misma danza, y está clarito que nació en Córdoba y que el estilo cordobés es ese, pero acá se baila diferente. Es decir, los pasos son diferentes. No deja de ser cuarteto. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que le ha pasado a la danza durante todos estos años y durante la supervivencia y las generaciones y las apariciones de estas danzas a la fecha. Es decir, no ha sido fija. Es decir, la danza jamás ha sido una cosa quieta, una cosa estructurada e inmóvil. Yo creo que ha sido todo lo contrario, ¿sí? Y eso es por el tema de la cultura. Es decir, vuelvo a repetir, siempre digo cada vez que doy una charla algo, los límites geográficos son líneas imaginarias. Yo creo en los límites culturales. Es decir, hasta donde llega la cultura, empieza la otra, y en ese encuentro hay una mezcla, hay un ir y venir. Si no, preguntan acá en San Juan, por ejemplo, la gente del Valle Fértil del norte, el Valle Fértil de Háchal, tienen cosas de acá de San Juan y también tienen muchas cosas riojanas, hasta la forma de hablar. A veces mezclan un poco el tonito riojano con el tonito sanjuanino. Usted sabe, profe, que bueno, justamente de ese tema, bueno, haciendo hincapié en el tema del cuarteto, Sí. creo que debo ser el único cordobés que no sabe bailar cuarteto. El fin de semana pasado mi esposa ahí me retaba, porque yo más que juego que lo que bailo, que es más, creo que me está escuchando ahí de la pieza, y me hago retar, porque no hay forma de agarrar el cuarteto, pero bueno, eso es otro tema. Hablando del tema de las culturas, hace poco anduve por Chepes, por La Rioja, y ellos dicen que son del Nuevo Cuyo. Me quedé helado. ¿Me bailan cueca cuyana ellos? Sí. Mira, ese tema también es más político que cultural. Es decir, en una época, ¿te acordás del menemismo? Se armó de Nuevo Cuyo, se incorporaba La Rioja Cuyo. Nunca se incorporó porque en general, culturalmente, los riojanos, yo siempre digo que están partidos al medio culturalmente. La parte sur de La Rioja se comporta y está muy influenciada por nosotros los sanjuaninos y los puntanos, pero más que todo por los sanjuaninos, y la parte norte de La Rioja, de la mitad, son norteños. Sí. Ellos están más afines de la ciudad de La Rioja, de la capital de La Rioja, para el norte, son más norteños, es decir, hasta su forma de pensar, de bailar, de ver al folclore, es totalmente diferente a la zona del sur, ¿sí? Es decir, vos tenés Chepe, tenés Ulape, tenés Chilecito, tenés esas partes, zonas del sur de La Rioja, que limitan con Háchal, Valle Fértil, y ellos tienen una cultura muy particular y está muy mezclada, ¿sí? Ahora, del norte, de la ciudad de La Rioja hacia el norte, son más catamarqueños, santiagueños que otra cosa, ¿sí? Pero está re bien marcado, está muy marcado eso. Entonces, por ahí hay un sector de La Rioja que sí quiere ser cuyano. Yo creo que es la parte sur, como la gente del Chepe, la gente de San Ramón, porque ellos tienen influencia, ellos cruzan a San Juan, están en Chepe y se suben al bondi y hacen media hora, 40 minutos y ya están en Caucete, San Juan, ¿sí? Están en la difunta Correa, ahí, y la difunta Correa para nosotros es un símbolo, y para ellos también debe ser, ¿me entendés? Entonces, esa zona yo creo que sí, quieren pertenecer a la zona cuyana, pero la zona de la ciudad para el norte son más norteños, es decir, no nos da mucha bola a los cuyanos, ¿sí? Pero es por la zona de influencia y por la zona cultural, es decir, es cultural. Es decir, es más, ya te vas a una peña en Valle Fértil o te vas a una peña
en Chepe, o te vas a una peña en Amaná, en donde sea, de La Rioja o de San Juan, y por ejemplo ya casi no escuchan el folclore que nosotros hacemos, sino ahora está muy de moda el corrido mexicano, que ellos le dicen guaracha, o algunos le dicen guaracha, o chamamé medio chacareado, está buenísimo, pero bueno, eso es nuevo, hará 25, 30 años que existe, ¿sí? Pero se ha hecho tan fuerte que hay hasta bandas que se dedican a laburar esa zona, es decir, en Chepe, en el Valle Fértil, en la parte de la Torre, de Amaná, de Paquía, todos esos lugares tienen bandas, por ejemplo, acá en San Juan, en el Valle Fértil, por ejemplo, está Tres para el Canto, que son unos tipos que cantan un poquito más, son charros, ¿viste? Son una mezcla de charro mexicano con cowboy. Soy fan número uno de ellos. Son unos genios, pero bueno, los tipos no hacen el folclore que nosotros tenemos como folclore, pero es folclore, muchachos, y hay que aceptarlo sí o sí, porque ya es propio. ¿Ah? ¿Cómo? Es propio. Claro, es propio del Valle Fértil. Exactamente, y ellos mismos lo defienden con una pasión que es increíble. Yo me quedo bienvenido anonadado. Yo tengo parientes en el Cerro Blanco, ahí en La Rioja, en San Antonio. Hay una capilla, hay un San Antonio que tiene casi 200 años, que lo trajo mi bisabuelo, ahí a la zona de Agua de los Leones, en el Cerro Blanco. Y bueno, yo he ido un par de veces a las fiestas patronales de San Antonio, se hace el tincunaco, es un espectáculo, chicos. Si quieren ver algo tradicional, ahí está, pero en todos sus momentos. Y bueno, se termina la parte litúrgica y cuando se arma el bailongo, te bailan una cueca y te bailan 3 o 4 corridos y es corrido y van las bandas, tocan, es un espectáculo, chicos, porque es como un movimiento folclórico contemporáneo, ¿sí? Y bueno, pero es así. Entonces uno tiene que aceptar esas cuestiones porque realmente el folclore se va transformando. Si no, si nos quedamos en que, bueno, que el folclore era el que hacemos nosotros hace 30 años atrás, y bueno, estamos medio complicados, ¿sí? Pero es muy interesante ese movimiento. Y vuelvo a lo mismo, es cultural. Es decir, es una cultura de esa zona, acá en esta zona es otra cultura. Si nosotros somos más afines con los mendocinos, por más que nos odiamos, pero hay mucha diferencia entre los mendocinos y nosotros. Yo les caigo bien a los mendocinos porque mi abuelo es mendocino, así que, pero hay esa tirantez, ¿no? Con Mendoza, pero en lo que es cultural estamos somos muy similares. ¿Sí? Hay una cosa, profe, hay una cosa. Tanto ustedes, y dígame si miento, tanto ustedes como los mendocinos dicen nosotros los cuyanos, así que se incluyen todos. Sí. Nosotros los cuyanos tal y tal cosa. Entonces incluyen todos. No es que dice nosotros los sanjuaninos, nosotros los cuyanos, por lo general siempre hablan así. Sí. Hablamos en plural, sí. Y está buenísimo, a mí me encanta. Siempre, viste, está esa tirantez con los mendocinos, pero últimamente nos están ganando por nocaut. Pero siempre esa buena onda y siempre esas similitudes, somos muy similares. Es decir, pensamos parecido, nos gusta, decir, germinamos o cultivamos el folclore muy parecido, defendemos mucho lo nuestro. Y bueno, y está buenísimo. Ya por ahí con los puntanos ya es un poco más distante la relación, tenemos buena onda, pero ya como el puntano, viste, tiene otra forma de pensar y de encararlo y de abordarlo al folclore. Que también tengo muchos amigos allá en San Luis, pero la afinidad que hay con el mendocino es diferente, es totalmente diferente. Sí, es una relación amor-odio. Profe, volviendo al tema de la cueca, ¿qué me puede decir de la cueca cuyana en cuarto? Justamente estábamos por hablar de este tema. La cueca cuyana, es decir, la cueca que se bailaba en esta zona, sobre todo en Mendoza y en San Juan, como todas las danzas de la República Argentina, recibieron influencia de la cuadrilla,
¿sí? La cuadrilla, no sé si por ahí la han visto, es una danza que se bailaba, vendría a ser, la cuadrilla es una simplificación de los lanceros. Históricamente se dieron así las generaciones de las danzas. Primero apareció la contradanza, ¿sí? La contradanza es todas las danzas que se bailan de pareja interdependiente. Por ejemplo, cielito, pericón, media caña, ¿sí? Que se bailan grupales, ¿sí? Tienen que ser más de 4 parejas o 4 parejas, múltiplo de 4, ¿sí? La danza de la cinta, pero más que todo el carnavalito moderno. Todas esas danzas tienen la influencia, el chopí, cielito chopí del litoral. Todas estas danzas son hijas de la contradanza francesa, contradanza inglesa, contradanza, ¿sí? Después de la contradanza se pone de moda en los salones de París lanceros. Lanceros es una figuras de contradanza, pero adaptadas para 4 parejas, ¿sí? Y se salen de la posición tradicional y se colocan en una posición, llamémosle cruz, ¿sí? En vez de ir a los rincones o en las batallas, se cambia el esquema y entonces las parejas van ubicadas en las medianas, llamémosle, ¿sí? En una posición tipo cruz, ¿no? Así se baila el lancero. Tiene casi las mismas figuras que de la contradanza. Cadena, paseos, ¿cómo se llama? Avance y retroceso tipo batalla, todo, puentecito, todo, ¿sí? Pero adaptado para 4 parejas nada más, ¿sí? Porque las contradanzas era para más parejas, más de 4 parejas, ¿sí? Y bueno, el nombre contradanza lo recibe que fue en Inglaterra, que se llamaba al principio country dance, danza de campo, ¿sí? Que la bailaban los campesinos grupalmente, ¿sí? Pero reconociéndose como pareja, ¿sí? De parejas, ¿sí? Después pasa a los salones, se hace famosa y pasa a Francia y ahí, como es la capital de la moda, se la bautiza como contradanza, en vez de decir country dance, le pusieron contradanza. Y después, cuando pasa a España, los españoles le decían contradanza, ¿sí? Es la misma danza, ¿sí? Es la misma forma de bailar. Llega a Argentina y acá se transforma en cielito, media caña, pericón, ¿sí? Bien. ¿Me siguen, no? Bien. Después aparece Don Lancero, que 20 años después, Don Lancero en los salones. Y Lanceros nada más que fue una danza de salón, no se bailó en la campaña, ¿sí? No influenció en la campaña. Caso contrario de la contradanza, que sí, la contradanza se bailó en la campaña. De ahí nacieron el cielito y la media caña, ¿sí? Y la última forma de estas danzas es la cuadrilla, que es la simplificación de lancero. Lancero se baila de 4 parejas enfrentadas, la cuadrilla se baila de 2 parejas enfrentadas, ¿sí? Donde la compañera está a la derecha del compañero, ¿sí? Y se hacen la mayoría de las figuras que comúnmente se ven, por ejemplo, en las danzas de cuarto. De esta cuadrilla, al principio se bailaba en esa posición donde la compañera estaba a la derecha del varón, ¿sí? Con el tiempo, la compañera pasa a estar al frente del varón y aparece el cuarto, ¿sí? Uno en cada esquina, ¿sí? La chica de la derecha del varón pasa a estar al frente. Entonces, queda un varón en una esquina y en la diagonal el otro varón, una chica en una esquina y en la diagonal la otra chica, ¿sí? ¿En qué año, profe, más o menos eso? Y yo creo que el cuarto aparece después de 50. 1850, 1860. Acuérdense que la contradanza, la media caña y esa estuvieron más o menos del 1820 al 30, ¿sí? Que fue la época de esplendor de esta danza, fue en la época de Rosas, ¿sí? En la Guerra Civil. Después Lancero aparece más o menos al 50
y al poco tiempo aparece la cuadrilla, ¿sí? Bien, esta cuadrilla, primero que la influencia de la cuadrilla es que aparece esta forma de bailar de dos parejas, que de algunas coreografías se bailaban, algunas danzas se bailaban con la compañera a la derecha y después la compañera pasaba al frente y se armaba el cuarto. Aparece el cuarto. Y bueno, ese cuarto, esa forma de bailar de a 4 personas o de a 2 parejas, se propagó por todas las provincias. ¿Por qué? Porque la cuadrilla sí salió del salón a la campaña. Pero no como danza, sino algunas figuras de la cuadrilla influenciaron a la danza de pareja suelta, que ya existían. Gato, chacarera. La ñusta, en su libro, ella dice, cuando habla de la sama cueca, de la samba y de la cueca, ella dice que ella estaba totalmente convencida de que la mayoría, y si no todas las danzas tradicionales argentinas de pareja suelta, bailadas en las provincias, sí o sí tenían una subversión en cuartos por la influencia de la cuadrilla. Quiere decir que se podía haber visto el gato en cuarto, que después aparecen distintas formas de gato, la chacarera, ¿sí? Que la chacarera polqueada, que Darico es en cuarto, la chamarrita, que es una polca bailada en cuarto, ¿sí? Y así toda, el escondido, las huellas, bueno, todas. Después aparecieron danzas solas, por ejemplo, los amores, el pollito, que el pollito es una especie de chacarera mezclada con gato y un toque de contradanza porque tiene una cadena. Se empezó a esparcir y bueno, cada región, cada zona le puso un sabor local y le puso una característica y se empezó a bailar. Entonces, obviamente la cueca no escapa a eso, seguramente. Ya estaba hace 20 años antes, seguramente en el 60, en 1860, 1870, seguramente la cuadrilla influencia a la cueca y se empieza a bailar en cuarto. Quiere decir, es más, en la actualidad, si uno va a Malargüe, en Malargüe se baila de a pareja y se baila de a 4, de 4 personas. Y es más, hay una forma, que esa la vamos a sacar seguramente en los trabajos míos, que pronto, no voy a prometer, pero vengo amagando con un libro que lo voy a sacar en cualquier momento. Hablamos de la cueca en cuarto y en Malargüe y en San Rafael y en el Valle de Uco, que es San Carlos, Mendoza, Tunuyán y Tupungato, hay una forma de bailar la cueca que es de a 3 parejas o 4 parejas enfrentadas como posición batalla. ¿Ven el cielito de la patria? Que hay una parte donde quedan los varones de un lado y las chicas del otro, y hacemos un avance y retroceso. Bueno, en la misma ubicación, pero lo único que no es la contradanza, sino es la cuadrilla la que marca la influencia, porque todas las figuras individuales, que son los arrestos, se hacen individuales. Lo único que toman de la cuadrilla es el compartir las vueltas, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con las danzas de cuartos, ¿sí? Si ustedes van, qué sé yo, vamos a los amores. Los amores, tenemos las travesías, ¿sí? O pueden ir de la mano, pueden ir con castañeta, o pasan como quieren, pero eso se hace en pareja la figura, ¿sí? ¿Qué se comparte? Las vueltas enteras y las cadenas. ¿Se entiende? Entonces, en la mayoría de las danzas que influenció la cuadrilla, se comparten las vueltas o las medias vueltas, ¿sí? Las medias vueltas finales, la media vuelta, la vuelta entera. Después los arrestos y eso ya pasan a lo individual. A la pareja lo hace de forma individual e improvisada. Si no hay una coreografía estipulada, uno da parámetros coreográficos, pero realmente no hay una coreografía estipulada, ¿sí? Si no, se limita a la improvisación de los bailarines. ¿Me explico? Entonces, esa forma de bailar en cuarto todavía sigue vigente, y esa forma de bailar la de a 3 y 4 parejas también se puede encontrar en la parte sudoeste de Mendoza, Malargüe, San Rafael, y algo en el Valle de Uco. Profe, Sí. ahí en Malargüe puede ser que haya un profesor
Zapata que haya recopilado o escrito sobre la cueca malagueña? Sí, él ha hecho, él es uno de los primeros que presenta el laburo de la cueca malargüina, el profe Zapata, Rodolfo Zapata. Después, bueno, el anteaño pasado, con la licenciada Constanza, tiene un apellido medio alemán, Grasch, no sé, tiene unos ojazos así, se les debe ser re alemana. Que es una chica, es una colega licenciada que se recibió en el UNA de Buenos Aires, pero se casó con un malargüino, un mendocino malargüino, y se fue a vivir a Malargüe. Entonces empezó, eso fue antes de la pandemia. Y la chica empezó a investigar, porque obviamente, y le va a pasar como a cualquiera. Te gusta el folclore y te metes y te vas a vivir un lugar donde el folclore se respira a toda hora. Se tiró de cabeza sobre la cueca malargüina y bueno, el trabajo que presenta Zapata, por ejemplo, lo que hace la Constanza es muy similar, pero es más didáctico lo que dice la Constanza. Sí, tiene un hilo conductor más claro, hace un análisis más musical, habla mucho de esto, de lo que les decía yo recién, de la parte de la improvisación, de lo natural, del contexto, ¿sí? Habla más, un poco más, se explaya más eso, por eso yo siempre les recomiendo el trabajo de ella porque está muy interesante. El profe Zapata también ha hecho un trabajo, pero ya es más difícil conseguirlo. En cambio, Constanza eh, ya lo ha hecho, ya lo ha editado el libro, lo tiene a la venta, así que está buenísimo. Muy recomendable de mi parte. Bueno, yo he hablado con ella, también le tiré un par de cosas, estuvimos charlando, el tema de darle este encuadre justamente a lo que me preguntaste vos, Lucas, recién, de lo que es la cueca en cuarto, de dónde viene la cueca en cuarto y la forma de bailarla de a cuatro. Y bueno, y estuvimos charlando y estuvimos deduciéndolo de ese lugar. También nos aportó un poco el profe Aricó, entonces construimos algo muy interesante. Sí, pero bueno, todo el laburo, el 98% es de ella. Así que está buenísimo. Y bueno, esos son los dos trabajos que hay sobre la cueca malargüina. El primero que hizo Zapata y el que hizo después Constanza. Por ahí el de Constanza tiene eso, lo que les decía yo, un poco más didáctico, un poco más claro. Los contenidos son muy similares. Pero bueno, por ahí, si pueden conseguir el Zapata también, está bueno. Yo lo tengo, pero me interesa más el de Constanza porque es más clara. Sí, por ahí Zapata habla mucho de la parte regionalística, tradicionalista, ¿sí? Y hay Constanza un poco más científica, como yo, es decir, más al documento y más a la reconstrucción que al contar anécdotas y que esto y que lo otro y que pasaba esto y pasaba lo otro. Por ahí el tradicionalista se va por las ramas. ¿Me entienden? Por ahí, por ejemplo, cuando vos lo ves de un lado tradicionalista, te vas más por la parte, llamémosle, costumbrista bueno, que acá posiblemente hay una leyenda y te meten alguna cosa. Y el científico es más concreto, se usa como instrumento la historia y aparte la historia regional y aparte la parte científica de realmente el seguimiento desde su principio a la actualidad, si sigue vivo el hecho folclórico. Entonces es diferente. Por ejemplo, Carlos Vega es totalmente científico, pero Carlos Vega te ponía todo lo que veía, ¿sí? Las transcripciones de Carlos Vega. Es decir, es más, él era músico, imagínense, le daba tiempo hasta para escribir danza, era un capo, viejo. Pero entonces, por ahí lo tomamos de ese lado, más científico, ¿sí? Obviamente Bien. con la particularidad de esto de un panorama amplio de pensamiento. Sí, sí. El tema de los cuartos está netamente dirigido a la influencia de la cuadrilla, ¿sí? En todas las danzas. En todas las danzas argentinas que se bailan en cuarto, está participando Doña Cuadrilla. El bailecito, hay un montón, muchísimo. Y muchas versiones de pareja suelta que
que también se bailaron en cuarto y que por ahí no son muy famosas o por ahí como que se las ha desplazado y no se les ha dado importancia, siendo que se han bailado tanto como la otra pareja, como la forma en pareja. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Se entendió eso. La verdad que por ahí uno estaba medio ajeno a eso. A ver, uno por ahí lo conocía en danza un poco más, no sé, mal llamada comunes, ¿no? Hay como el gato, como ciertas danzas que se conocen solamente en cuarto, como usted había dicho, los amores y demás. Claro, Pero la cueca en cuarto como que uno como que no la tenía claro. vista. Y también, bueno, sabemos de la samba en cuarto también que se ha visto en Salta. Bueno, hay una recopilación de Ramos y de Chenique. Claro, claro. Bueno, ese trabajo del Andrés, justamente en el 2014 estuvimos en Ameridanza compitiendo, con mi esposa, yo bailando, y él con Daniela. Entonces, bueno, se hizo el día lunes, todavía no terminaba el festival, ya habíamos competido, ¿viste? Daniela y Andrés y Mariana y yo, en la pareja tradicional mayor. Entonces ya se nos pasaba el bondi salía a las 13 horas para Salta y para San Juan. Entonces ya nos tuvimos que venir y todo faltaba. Creo que terminó ese año como a las 6 de la tarde el festival, del día lunes. Fue una locura, muy, muy largo. Entonces cuando nos veníamos del festival de Ameridanza, nos subimos al bondi, al mismo bondi para irnos a la terminal de Córdoba, y se sube Andrés Ramos con la Daniela, y bueno, mi mujer, yo, íbamos con mi hijo y mi vieja, y bueno, obviamente cuando subieron, yo tengo memoria cinematográfica, si yo te he visto, me acuerdo de vos, pero me acuerdo tu cara, sé que hiciste, sé que bailaste, por ahí, es decir, tiene que ser, capaz que estoy muy desconcentrado, y no me acuerdo, pero en general me acuerdo de todo. Entonces cuando nos sentamos nosotros y se sienta el Andrea hacia enfrente en los asientos y le dije yo, ustedes bailaron una samba carpera, bla, bla, vos ibas así de amarillo, de cremita, y me mira Andrea, sí, profe, y usted, yo, nosotros hicimos una cueca, veíamos con un traje, sí, 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 y bueno, y empezamos a charlar, y bueno, obviamente, a mí me cuesta un montón hablar, soy re tímido. Empezamos a hablar y empezamos a charlar y ya nos pasamos los números, nos tiramos las solicitudes del Facebook, todo en un 40 minutos que fue el pasaje, el viaje. Nos bajamos, bueno, nos saludamos, nos fuimos. Y ese año ganamos con mi esposa a Meridanza, primer premio en pareja tradicional. Entonces, bueno, cuando hago la publicación, qué sé yo, el Andrés nos felicita, qué sé yo. Y yo le mando un mensaje al privado, le digo, bueno, gracias, profe. Entonces, una semana después, yo subo una coreografía en mi Face, que el otro día se ha republicado, donde muestro la coreografía en cuarto de la cueca de los hermanos Oro, la que se baila en 8, ¿sí? Que se hace las vueltas en 8. Pongo ahí, comparto material coreográfico de la cueca, hago una pequeña reseña de la cueca, que se bailaba en cuarto, que se y lo subo. Bueno, y ahí quedó, qué sé yo. Al otro día me llama Ramos y me dice, mire, profe, yo tengo un trabajo que estoy haciendo que mi abuelo y mi viejo nos comentaron que bailaban la samba carpera en cuarto. ¿Puede ser posible? Le dije, obvio, compadre, obvio que puede haber sido posible. Y me dice, bueno, ¿cómo hago para yo documentar? Y ahí le tiré lo de la ñusta. Entonces salieron a buscar el tema de la ñusta y bueno, la justificación teórica del cuarto en la samba calzó perfecto. Entonces, gracias a ese dato que le tiré yo, el Andrés hicieron el trabajo que está buenísimo. El trabajo de la samba carpera en cuarto está... Es decir, el aporte que yo le dije fue ese, bueno, vos al cuarto lo vas a justificar de esta manera, de la parte teórica, cosa que nadie te puede decir ni mu, ¿me entendés? Y de ahí en adelante, lo que es costumbrista, tradicionalista de tu zona, ya es tuyo, queda a tu criterio y el laburo está excelente. Así que, bueno, esa anécdota fue muy interesante con el tema de las cuadrillas, porque por ahí muchos profes han recopilado, pero no sabían darle el marco teórico, ¿sí? El por qué.
Entonces, muchas veces también nos han bajado laburos porque no le hemos dado un marco teórico o porque no nos han aceptado el marco teórico, que es otra cosa totalmente diferente. Así que, bueno, es el tema de los cuartos. Y bueno, y esa samba del André está buenísimo el laburo. Después he visto una cueca en cuarto también, bueno, la de Malargüe, y acá la que laburé yo, la de este, y a Jiménez también presentó una cueca cuyana de ahí de la zona del este de Mendoza, de San Martín, y en La Paz, que se baila de a 3 parejas. Pero la documentación la tiene el hijo, el Beto, y el Beto no la quiere compartir. Así que, pero sí, a mí me la mencionó un par de alumnos que lo ayudaron a don Jiménez a hacer el laburo. Muy interesante también. Don Jiménez, bueno, se nos fue, y lamentablemente no nos ha dejado nada. Es muy doloroso decirlo porque ha hecho mucho laburo don Jiménez, pero bueno, lamentablemente sus herederos no quieren compartir ese material, bueno, cosas para mí yo lo llamo un poco de mezquindad, pero bueno, qué sé yo, habrá que buscar por otros lados y bueno, buscar otra gente, pero don Jiménez hizo trabajo, tiene 3 o 4 recopilaciones de la Refabulosa Cuyana, tiene recopilaciones del Sereno, un montón de cosas, que bueno, que lamentablemente no vamos a poder acceder nunca a ellos porque no, bueno, los herederos no las quieren compartir. Bien, profe. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta para hacerle al profe. Los veo ahí todos muy atentos, ¿no? Sin miedo. Lo que quieran. Si me puede decir de nuevo cómo es la coreografía de la cueca malargüeña, de Malargüe. La cueca malargüina. Es muy similar a la chilena, ¿sí? Lo único que, bueno, a diferencia de la cueca cuyana como estereotipo, ¿no? La que conoce todo el mundo, no tiene escobilleos, sino tiene taconeos chilenos. No sé si han visto alguna vez una cueca chilena. Ven que hay una parte donde los guasos zapatean y empiezan a taconear. Bueno, ese taconeo se usa mucho en la malargüina. Y las calles... Ahí está Karina, que es de Chile. Ah, ahí ¿sí? Está Karina, de Chile, sí. ¡Chucha! Hoy te me hubiera dicho que era chilena, pues. Soy nacida, pero criada soy nacida en Chile, pero criada en Argentina. Conozco, nunca aprendí a hacer la cueca en Chile, iba de muy chica, y ya hace 20 años que no voy, pero Claro. en Argentina. Yo soy argentina, mi corazón es argentino, mi nacionalidad es chilena. Yo soy chilena, nací en Chile. Yo también. Mi nacionalidad es... nacido y criado en Chile. Sí. Y ellos la deben saber bailar, la cueca chilena. No. ¿No? Qué raro, che, porque... No les gusta el folclore. ¡Oh, qué dolor! Pero bueno, no, por eso nunca aprendí a bailar la cueca chilena. He ido, sé cómo se baila, pero nunca tuve la oportunidad de bailarlo. Y lo escucho a usted y me encanta. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con el tema de los chilenos también es una cuestión muy de piel. ¿Por qué de piel? Porque, bueno, por ahí hay mucha gente necia y negadora. Y en la vida lo peor que puede hacer es ser negador. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, yo cuestiono mucho el tema, vamos al tema del vestuario y el estilo, que no tiene nada que ver con la coreografía. Pero, por ejemplo, yo me he hecho en una academia de folclore, donde a mí me decían que del 1800 al 1850, 1860, se usó en la Argentina bote, potro y chiripá. ¿Sí? Bien. De ahí en adelante ahí vino la bombacha, que es de origen árabe, pero en realidad es turca,
Y bueno, las botas fuertes, que son botas de cuero, con fuelle, bla, 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 bla. Los sombreros cambiados. Bueno, ese vestuario, sobre todo el del 1800 al 1850, ¿sí? Donde aparece Don Chiripá y Doña Bota de Potro, está bien, está buenísimo, pero es funcional en Buenos Aires, en La Pampa, hasta en Córdoba puede ser, hasta San Luis. Pero ahora, calzate una bota de potro y un chiripá acá en los cerros de San Juan, que hay unas piedras así de este tamaño, ¿sí? Y unos algarrobos de 2 metros para arriba, y haces 2 pasos y chau bota de potro. Y haces 5 pasos más, chau chiripá. Entonces, yo siempre digo que la zona de Cuyo, San Juan y Mendoza sobre todo, y eso sí, hay que ser, no hay que ser necio. Nosotros tenemos más que ver, el paisano sanjuanino o mendocino tiene más que ver con el guaso chileno que con el gaucho porteño, ¿sí? Porque toda la vida ha habido, siempre ha habido intercambio cultural. Esto volvemos al tema de la frontera. Es decir, por más que esté la cordillera, la cueca pasó para acá, ¿sí? Y por más que hacía frío, San Martín cruzó para allá. Entonces, es innegable que el gaucho, el paisano, porque yo no, también separamos mucho, nosotros nos decimos, la gente de las provincias, sobre todo de Cuyo, nosotros nos decimos paisanos o cuyanos o cuyo, ¿sí? No nos decimos gauchos, porque el gaucho es un personaje de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En cambio, en el interior o en las provincias, que es una palabra horrible, interior, yo no estoy adentro de nadie, yo soy provinciano, ¿sí? Soy bastante complicado en ese sentido, pero realmente yo no me siento del interior, porque yo no estoy adentro de nadie, yo vivo en San Juan, no sé dónde vivirán ellos, pero bueno, la idea es que los paisanos, los provincianos, nos decimos paisanos. ¿Por qué? Porque paisano deriva de paisaje, ¿sí? Es una palabra compuesta donde uno hace referencia a un paisaje. ¿Por qué paisano? Porque la gente de las provincias se siente parte de esto, ¿sí? No es una cosa aislada. Gaucho deriva de guacho, de solo, solitario, ¿sí? Y es verdad, el gaucho bonaerense era solitario. En cambio acá la gente de las provincias somos paisanos, porque nosotros vivimos en grupo familiar. Sean como sean, siempre tratamos de estar acompañados o tener un grupo social, ¿sí? Y somos parte de este paisaje. Por eso se dice paisano, porque yo pertenezco a este cerro, pertenezco a este lugar, soy de acá. Y lo digo con mucho orgullo. En cambio, por ahí el término gaucho no congenia mucho con lo que somos nosotros, la gente, los provincianos, ¿sí? Y sobre todo, negar esto de la influencia cultural que tenemos con los chilenos. Es decir, está bien, vos les tendrás bronca, habrá puja, habrá pica, estúpida, porque somos hermanos, pero que se tiene que aceptar que el paisano de San Juan y de Mendoza sobre todo, que tienen influencia más del guaso chileno que del gaucho porteño. Y eso se lo discuto a quien sea, geográficamente, históricamente y culturalmente, ¿sí? Entonces, de movida, la bota de potro, acá en Cuyo, sobre todo en la zona de San Juan y de Mendoza, no era funcional, porque en las piedras no te duran ni 10 minutos la bota de potro. Entonces, acá el calzado era diferente. Pero el tema del vestuario, tiene que ser para otra clase porque es amplísimo. Pero como para decirles nada más, el paisano sanjuanino y mendocino tiene más que ver con el guaso chileno que con el bonaerense. Es decir, que acá el chiripá no se usó mucho. Y la bota de potro tampoco. ¿Sí? Ahora, queremos ver un vestuario de esa época y nos tenemos que fijar en los chilenos, en el guaso chileno. ¿Sí? Y ahí se la dejo picando para que se les parta la cabeza y empecemos a mirar y a mirar y a mirar. Porque es una reconstrucción. Yo siempre digo, acá esto es una reconstrucción. Es decir, acá no hay que quedarse con lo que uno aprendió, sino hay que evolucionar
y hay que aportar, ¿sí? Y sobre todo eso, aportar. Y bueno, y desempolvar muchas cuestiones que hace muchos años atrás eran una cuestión de una normativa y ahora son puras palabras filosóficas. Y vuelvo a lo mismo, el error grande que hubo fue sistematizar algo que sea matemático perfecto, que son las danzas tipo, las versiones coreográficas de la Escuela Nacional de Danza, donde yo soy egresado, pero las critico en ese sentido, donde lo impusieron a algo perfecto, matemático, a algo que es netamente filosófico, porque el folclore deriva de la antropología y de las ciencias sociales, y la mayoría de las ciencias sociales tienen que ver algo con la filosofía, porque la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al saber, ¿me entienden? Entonces, no congenian, es decir, no congenia algo que vengan y que te digan, sí, acá en Cuyo se bailó la refalosa cuyana, el gauchito, la cueca, y no se bailó más nada. No tiene nada que ver, porque si vos lo aplicás en la realidad, tenés 300 cabos sueltos, 300.000 cabos sueltos. Entonces yo creo que hay que mirarlo de una mirada más filosófica que técnica. Profe, la verdad que como para cerrar la charla nos ha dejado eso. Nos vamos a poner a investigar por el tema de la vestimenta. Creo Sí. que es algo que nos vamos a poner ahí con los chicos para tirar ahí un debate en el grupo y ponernos en órbita con eso. Y nada, la verdad que agradecerle por la oportunidad de poder charlar con usted. La verdad que es un placer enorme para nosotros. Y bueno, espero que se dé otra vez de poder encontrarnos. Usted sabe, compadre, que cuando me chifla, yo estoy. No hay problema. Y sí, no hay ningún problema. Me gusta mucho hablar de esta cuestión. Yo siempre hablo mucho del folclore, la danza a calzón quitado, como se dice es decir, sin tanto tecnicismo y de que la gente te entienda lo que vos le querés compartir mediante tu experiencia y tu conocimiento. De última, como que les tiré la pelota esto del tema de la vestimenta y de la costumbre, el regionalismo. Córdoba, por ejemplo, donde viven ustedes, es para mí una provincia que tiene todas las influencias del mundo. ¿Por qué? Porque es mediterráneo. Córdoba está al medio del país, entonces todos sus rincones tienen una mezcla y están realmente conectados con diferentes culturas. Entonces, de repente en Córdoba tenés zonas que son culturas más tiradas a los santiagueños, más a los norteños, gente a zonas donde están muy ligados a los pampeanos, y gente en zonas que también tienen influencia riojana y cuyana. Entonces, tienen un abanico de posibilidades enormes. Y se van a buscar se fijan esas encuestas, empiecen por Córdoba y lean y fíjense qué se puede haber hecho en la parte cultural y en la parte de vestuario, porque no era lo mismo, no se vestía igual un tipo que vivía en Cruz del Eje, por ejemplo, o en Deanfune, que un tipo que vivía en Villa Dolores. Y eso que hay, ¿cuánto? 500 kilómetros, 400 kilómetros, ¿sí? O un tipo que vivía en Cruz del Eje o en Pocho, a un tipo que vive en Rufino, que está lo más cerca de Buenos Aires posible. ¿Se entiende? Entonces, si partimos de esos lugares, hay un abanico de posibilidades enorme y que está muy bueno esto de invitar a la gente a la reconstrucción, ¿sí? Que todos podemos aportar. Seguro que ¿Sí? sí, profe. Igual acá hay gente de Buenos Aires, tenemos ahí del norte también, del sur, hay gente de La Rioja, así que bueno, hay bastante para poder meterse ahí poder yo de Chepe, el Nuevo Cuyo, dije Lucas. Chepe City. No, hermoso Chepe, enorme.
y hace mucho calor. La gente amiga. Sí. Siempre, para mí, Chepe es como vendría a ser una continuación de Caucete, porque son muy similares, es decir, culturalmente, son muy parecidos a los cauceteros. Caucete está en San Juan. Caucetero. Bueno, nosotros hablamos así y con orgullo. Bueno, así que espero que les haya gustado. Yo, de mi parte, lo que necesiten, no hay problema. Si quieren que armemos más adelante uno para hablar del vestuario y esas cosas, lo podemos hacer, de la música, que no, hay un montón de temas que no se han tocado, de la parte filosófica, teórica, bueno, un montón. Pero bueno, espero haberles saneado algunas cosas, haberles aportado algo, sobre todo de nuestra danza amada, que es la cueca. Y bueno, y cualquier cosita que necesiten, estoy a su disposición. Buenísimo, profe, muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo y vamos a estar en comunicación. Dele, un abrazo, chicos, un placer. A ver, quema el sol, sí señor, igualar de mi corazón.